Hola a todos, mi nombre es Iván Costela y vengo a compartir otro tema muy importante que es el tema del color, otro de los grandes pilares del diseño gráfico. Fíjense en algo, la importancia. Voy a hablarles de muchos temas que ya ustedes conocen, pero es bueno repasarlos. Los colores primarios, los secundarios, los terciarios, el positivo, negativo, la escala de grises, el degradado, el círculo cromático, cómo funciona, la armonía en el color, contraste, saturación, desaturación, el CMYK, el RGB y lo que es el código de Pantone, los colores fríos, cálidos y algo de la psicología del color, porque es muy importante saber a la hora de elegir un color, pues qué sensación yo quiero dar. Miren lo siguiente, los colores primarios son así de sencillos, son aquellos colores que no surgen a partir de la mezcla de ningún color. Tenemos el rojo, el amarillo y tenemos el azul. Es así de sencillo, son colores muy básicos. Y los secundarios son los que ustedes ven abajo. Yo les coloqué unas líneas conectoras para que vean qué color se conecta con qué color. Y ustedes verán que los secundarios son la mezcla de dos colores primarios. Por eso es que ustedes ven que el rojo y el amarillo me da el naranja, el rojo y el azul me da lo que es el morado y lo que es el amarillo con el azul me da el verde. Y entonces, ya que está bastante claro, colores primarios, que son los colores que no surgen a partir de la mezcla de nada, y los secundarios es mezclando un primario con otro primario. ¿Y qué son los terciarios? Una vez que yo tengo los secundarios, yo los vuelvo a mezclar. ¿Se dan cuenta? Yo agarro un primario con un secundario y fíjense en que me empieza a dar una paleta de colores, que ustedes verán claramente que, por tomar un solo ejemplo para no hacer todo el repaso, miren la primera línea de colores. El color rojo y el morado, mezclado en partes iguales, me va a dar un violáceo, como ustedes podrán ver. Y podrán ver también que el amarillo con el naranja me está dando lo que se conoce como un amarillo casi anaranjado. Así que así sucesivamente ustedes podrán ver cómo funciona la combinación de colores. Vamos a hablar en el tema de color nuevamente acerca del positivo y el negativo. Aquí yo reuní todo lo que tiene que ver con la monocromía. Fíjense en que el positivo no es otra cosa que el color en sí sólidamente. Y el negativo, en este caso, yo se lo representé con un triángulo pintado de negro. ¿Y qué sería el negativo? Es invertir. Es colocar con el color blanco el triángulo y hacer un fondo de color negro. Así que cuando ustedes conozcan o escuchen acerca de que les dicen cómo se ve el logo en positivo y en negativo, hazme la prueba, aquí está la prueba. Es cómo funciona el logo de manera sólida, sin ningún tipo de degradación, sin ningún otro tipo de color que no sea el blanco y negro, cómo esto entre los dos funcionan de manera positiva o negativa, invertidamente. El degradado no es otra cosa que cuando el color está de manera sólida al 100% y lo llevo hacia el blanco. Aquí yo les hice una demostración cuáles son sus pros y sus contras. Yo les escribí un texto. ¿Qué sucede? Que en su parte más oscura, y yo colocando letras blancas, miren, el contraste es muy bueno, atravesando los grises hasta cierto punto, y miren cómo se empieza a debilitar el color. Quiere decir que si yo voy a tomar la decisión de trabajar un degradado, hay que tener mucho cuidado, porque es muy difícil de combinar colores que armonicen arriba y abajo o de un lado al otro de cómo vaya, cómo se comporte, cómo esté construido el degradado. Así que les recomiendo que hagan una pausa y tómenlo bien en cuenta, porque les va a tomar bastante esfuerzo combinar en degradado unas tipografías, por ejemplo, sobre un color degradado. Va a funcionar en un inicio, pero en otro lado no va a estar funcionando muy bien. Entonces, no nos conviene, por la sencilla razón que recordemos que nosotros diseñamos para los demás.
No diseñamos para nosotros mismos. Necesitamos que todo el mundo lea, entienda, comprenda, etc. La escala de grises yo se las puse aquí en un comportamiento escalonadamente hacia el 10%. No es otra cosa que separadamente, pareciera que fueron degradados, pero no lo es. Ustedes van a comprender que el color negro se fue poniendo al 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, hasta llegar al 100%. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como lo que es la escala de grises. El círculo cromático es una de las más fabulosas herramientas con la que puede contar el diseñador gráfico y debe aprender a usarla y se tiene que apoyar en ella para saber qué colores elegir. Y entonces, abriendo un preámbulo aquí, ¿por qué es tan importante saber elegir colores? Por el tema de productividad. Les he dicho a ustedes que entre mejor yo lo haga y rápidamente, ya que existen las herramientas como el círculo cromático, lo implemente. De lo contrario, cosas como el color se convierten en algo subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que a ti te gusta, a mí no me gusta, etc. Entonces no se trata de eso. El diseño tiene que ver con un aspecto funcional. Entonces en el círculo cromático les coloqué el círculo con unas flechas, si ustedes se dan cuenta y se los voy a explicar, y abajo les puse unas muestras de lo que quiero decir. Entonces, ¿qué tiene que ver la armonía del color? Es la forma más atractiva y eficaz para la percepción de los usuarios, que es lo que les quiero decir. ¿Cómo lo percibe el usuario? Me interesa mucho más que cómo lo percibí yo, porque yo tengo que pensar en diseñar para los demás. Entonces, en el círculo cromático tenemos el monocromo, que si ustedes ven en la flecha que está más hacia el lado derecho, el monocromo es cuando yo utilizo colores derivados de la misma paleta. Voy a poner un ejemplo de monocromo. Yo agarro un rojo y un naranja, son dos colores primos hermanos. Se ve muy monocromático, ¿ok? Si yo agarro amarillo, un naranja amarillento, etcétera, eso se ve monocromático, si ustedes lo podrán ver. El análogo es cuando yo trabajé colores que están uno al lado del círculo cromático, y tampoco es buena idea porque recuerden que yo necesito dar sensaciones. Todo depende de lo que yo quiera hacer. Recordemos, monocromático es de la misma línea del color en el círculo cromático. Si esta es la forma, monocromático es que yo agarré, seleccioné un color de la misma línea. Análogo es que yo utilicé un color al lado del otro. Si yo agarro dos de esos triángulos del círculo cromático y yo utilizo uno de aquí y de allá, resulta ser que lo análogo tiene que ver con que yo utilicé el color vecino. ¿Y qué es el color complementario? Es una de las cosas más importantes de las que ustedes deben aprender. Yo necesito buscar en el círculo cromático lo opuesto. Quiere decir que si yo tengo el círculo cromático como si fuese una pizza y yo tengo un triángulo, yo tengo que buscar uno de los tonos que está en el lado contrario. ¿De acuerdo? Quiere decir que yo tengo que explorar cuál de esos tonos escalonadamente es el que me va con el que yo quiero utilizar acá. Un ejemplo, si yo tengo un color muy puro, yo debo buscar en el opuesto un color un poco más claro dentro de la solución del opuesto que me está dando. No debo colocar un color muy puro contra otro puro porque voy a crear un conflicto de lectura. Y entonces, pues esa no es la idea. Miren algo, el contraste, la saturación y la saturación. El contraste, aquí yo les puse ejemplo. Todos los primeros cuadros que ustedes ven tienen una solución muy atinada y referente al círculo cromático con respecto a lo que es el contraste. Contraste es contra. Yo utilicé lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera basarme en el contraste, yo no voy a utilizar la técnica monocromática o la análoga, sino que yo voy a buscar los contrarios. Y entonces aquí están los resultados. En el lado derecho de la gráfica, ustedes podrán ver que yo les voy a hablar de la saturación y la saturación. ¿Qué es la saturación? No es otra cosa
que la utilización del color de la forma más pura que hay. ¿Y qué es la desaturación? Cuando yo lo voy debilitando. ¿De acuerdo? No lo confundan con degradado. Yo lo voy debilitando y yo le voy poniendo porcentaje, ejemplo, de un color blanco. Y fíjense en que yo voy debilitando ese color. Esa es lo que es la saturación, es el color más puro. Y la desaturación es que yo lo voy neutralizando o lo voy invadiendo de otro color para crear otra sensación basada en el mismo color, pero lo voy debilitando. En este ejemplo yo les traje la desaturación hacia el color blanco. Esto es muy importante para los diseñadores gráficos, esto es básico. La lectura del color según el código RGB, CMYK y el Pantone. El RGB no es otra cosa que el Red, Green and Blue, de las siglas esas, y es una nomenclatura de archivo de color, sobre todo para pantalla. Ejemplo, si el día de mañana tú diseñas un logo y lo van a insertar en una pantalla para televisión, etcétera, ¿qué sucede? Ustedes van a requerir salvarlo en formato RGB. ¿Y qué CMYK? Es variado, es derivado de lo que es la nomenclatura cian, magenta, amarillo y negro. Esto es utilizado, este código de color es utilizado por las imprentas, sobre todo las que trabajan con el sistema offset o las imprentas tradicionales. A las imprentas, ejemplo, en el caso de las imprentas digitales, no se meten mucho con esto porque no les interesa mucho. Sin embargo, una imprenta que sea offset se maneja con el código CMYK. Quiere decir que cada color en la imprenta tradicional o la imprenta offset cuenta como un costo adicional. ¿Y qué pasa si yo tengo una fotografía a todo color? Todos los porcentajes de CMYK, el CMYK por porcentajes crea lo que nosotros vemos, el espejismo de lo que es la fotografía. O sea, mezclados entre ellos por porcentajes nos crean el todo color o el full color, como se le conoce. Y fíjense que por último les voy a hablar en esta parte acerca del Pantone. El Pantone es como si fuese el código, no es como si fuese, es el código de un color o como si fuese el número de cédula, es único para cada color. ¿Y eso qué significa? Voy a ponerles un ejemplo muy específico, el color rojo de Coca-Cola. Si yo lo interpreto y busco cualquier pintura y tengo que rotular algo con un rojo porque digo, eso me va a servir como el rojo de Coca-Cola. Así no funciona. El rojo de Coca-Cola es un Pantone institucional especial. Y si yo tengo que hacer algo con respecto a eso, de repente diseñar algo, yo tengo que investigar cuál es el Pantone del rojo Coca-Cola. No puedo utilizar otro. ¿Y esto para qué nos sirven? Para unificar, sobre todo en el tema de las marcas, que la gente no esté cambiando el color o haciéndolo más quemado, más claro, más amarillento, etc. Entonces el Pantone no es otra cosa que el código que se le otorgó. Eso es una cartilla que tiene diferentes formatos. A veces viene en forma de libro, a veces en forma de abanicos, de un abanico, con este montón de cuadritos de colores y cuando ustedes observan, les dice el código. El primero, por ejemplo, dice 17-47, 42-47. Ese es el código de ese color y es muy particular. Ningún otro color, pueden haber 10 millones de colores y ninguno tiene ese código. Los colores fríos y cálidos, esto es muy simple. Tú agarras el círculo cromático y tú lo partes a la mitad y te vas a dar cuenta que hacia la izquierda van a estar los colores cálidos y hacia la derecha van a estar los fríos. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Por las sensaciones que yo quiera dar en el diseño. Entonces, si yo voy a utilizar un tema, me van a mandar a diseñar un tema con respecto, digamos, a lo sano, saludable, etcétera, yo no debería utilizar un color cálido, yo debo utilizar un color fresco. Y los colores frescos y fríos están hacia el lado derecho del círculo cromático. Miren, aplicado eso con respecto a la psicología y el significado, yo les traje aquí esta muestra.
Miren el negro que está al final, dice que significa poder, sofisticado, prestigio, valor, atemporal, muerte, etc. Tiene muchos significados. Quiere decir que si yo agarro el del centro, que es violeta, dice que es lujo, realeza, sabiduría, dignidad, misterio y espiritualidad. Es importante entender la psicología del color. Así yo voy a orientar mi diseño hacia una paleta de colores que va acorde con eso. Y aquí yo les había traído varios ejemplos y miren que en la parte de abajo están ubicados algunos logos que fueron creados con esta teoría para dar ese tipo de sensaciones. Si hay una teoría del color, se puede modificar. ¿Qué yo puedo hacer? Yo soy un fiel creyente que digo que en diseño no todo está escrito sobre piedra, porque voy a ponerles un ejemplo. Si todos los restaurantes fueran diseñados, los logos fueran diseñados con rojo y amarillo, como digamos el McDonald's, pues todos caeríamos como en el aburrimiento, ¿de acuerdo? Sí es necesario saber la teoría del color porque, ejemplo, depende de cómo yo la utilice. Si yo quiero hablar del tema infantil, ¿qué pasa con el tema infantil? Yo agarro el rosadito con el celeste para un niño, una habitación de un niño o una niña, etcétera, o para material gráfico. Sin embargo, si yo a ese mismo color le pongo, los utilizo de manera pura o saturada, como les expliqué hace un momento, esos colores en la psicología del color están orientados hacia la feminidad. Analicen lo que les estoy diciendo. Y quiero mostrarles esto. Miren el primer logo, por ejemplo, un gato azul. Ustedes se imaginan que todo lo hiciéramos, todo el mundo se basara nada más en la teoría del color. Hay que hacer de todas formas propuestas para ver qué tal funcionan, porque muchos clientes quieren ver cosas diferentes para poderse diferenciar de los demás. Y por último, les quiero dar un consejo. No pierdan demasiado tiempo eligiendo colores. Existe teoría que se las acabo de compartir. El color es una excusa. El hecho de que yo lo use verde, azul, etcétera, y que después lo cambie más claro, más oscuro, el color es una excusa. Nos crea sensaciones, pero si nosotros nos estancamos en él, vamos a perder mucho tiempo de productividad laboral. Muchas gracias por escuchar el tercer pilar del diseño gráfico.